Imagina que estás caminando en la penumbra, el aire gélido te golpea el rostro y el crujir de las hojas secas debajo de tus pies es lo único que puedes escuchar. Frente a ti se alza una estructura que, aunque está a medio desmoronarse, mantiene una presencia inquietante, un cementerio abandonado. El aire está denso, cargado de una energía que te hace sentir observado, como si las sombras de los muertos estuvieran esperando a que te acerques aún más. Lo que voy a contarte no es solo una historia de un lugar olvidado por el tiempo, es una historia de quienes nunca se fueron, de aquellos que, por alguna razón, todavía están ahí, esperando ser encontrados, o, quizás, buscando algo más. Así que quédate con nosotros. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una leyenda, es algo mucho más real, y muy cerca de ti. Hace algunos años, un joven llamado Diego decidió explorar lo desconocido. Siempre había sentido una fascinación por lo oscuro, lo prohibido. Pasaba sus noches leyendo sobre lugares olvidados, lugares que solo existían en los márgenes de las leyendas. Y una noche, entre esas lecturas, encontró una historia que lo capturó. Hablaba de un cementerio que, según algunos, estaba tan olvidado que el tiempo parecía no haberlo tocado. Un cementerio en el que las tumbas, lejos de caer en el olvido, seguían siendo visitadas, pero no por personas. En ese momento, algo dentro de Diego se encendió, como si una voz susurrara en su oído, instándolo a ir. Es solo un cementerio. Un montón de tumbas rotas, pensó. Y con ese pensamiento, armó su mochila, preparó su cámara y se dirigió a ese lugar, sin saber que, al hacerlo, ya estaba caminando directamente hacia un destino del que tal vez nunca regresaría. Cuando llegó, el cementerio parecía desolado, como cualquier otro. Las lápidas estaban inclinadas, algunas rotas, otras cubiertas por el musgo, y las vallas de hierro oxidado se elevaban con una fuerza decadente. Pero, en el aire, había algo que no podía explicar. Era como si, en cada rincón, se respirara una tensión, una presencia que no podía ser vista, pero sí sentida. Diego, confiado, empezó a grabar, ignorando las extrañas sensaciones que comenzaban a invadirle. Pensaba que era solo su mente jugando trucos, pero, ¿qué tan errada podía estar? A medida que avanzaba entre las tumbas, se dio cuenta de que no solo había más lápidas de las que había visto en un principio. Había algo extraño en los nombres y las fechas, algo que no coincidía con la cronología habitual de los cementerios. Las tumbas más recientes, algunas de las cuales estaban tan nuevas que todavía se podía distinguir la frescura de la tierra removida, estaban marcadas con nombres desconocidos, con símbolos extraños esculpidos en las piedras. En una tumba en particular, una lápida cubierta de musgo llamó su atención. El nombre estaba parcialmente borrado, pero podía distinguirse una inscripción que decía, aquí yace Elda, pero no descansará. La sensación de incomodidad creció en Diego, pero pensó que podría ser una leyenda más, algo que solo tenía que ver con la historia de ese lugar. Decidió adentrarse más y, al fondo, vio lo que parecía una estructura antigua, una capilla deteriorada por los años. La puerta, aunque gastada y colapsada, estaba entreabierta. Diego, guiado por su curiosidad, empujó la puerta con la mano. Un crujido agudo llenó el aire, como un lamento, y se adentró en la penumbra. Dentro, el aire estaba denso, el olor a humedad era insoportable, pero lo que más le chocó fue la sensación de que algo no estaba bien. Al principio, parecía un espacio vacío, con bancos de madera podridos, una imagen de un santo rota y el altar cubierto de telarañas. Pero en el suelo, algo brillaba débilmente. Diego se acercó, y fue entonces cuando lo vio, una piedra blanca, pequeña, con inscripciones que no podía entender, pero que le provocaban un escalofrío. Sin pensarlo, la recogió. En cuanto la tuvo en sus manos, la atmósfera cambió. Todo a su alrededor pareció volverse más pesado, más oscuro. Las sombras en las paredes parecían moverse, y el aire se llenó con un susurro bajo, como voces que llamaban su nombre. Se giró, pero no había nadie. Apretó la piedra en su mano, pero fue entonces cuando algo horrible ocurrió,
las sombras de las paredes comenzaron a alargarse y a rodearlo. No había forma de huir, y la puerta se cerró de golpe con un estruendo que retumbó en sus oídos. De repente, una figura apareció en la penumbra. Una mujer, su rostro pálido como la muerte, su cuerpo cubierto de ropas desgarradas, y sus ojos, vacíos y llenos de desesperación, lo miraban fijamente. «¿Por qué has venido?», murmuró con una voz que sonaba como un suspiro de viento entre las rendijas de una ventana rota. Diego intentó retroceder, pero algo lo mantenía clavado al suelo. «Ellos no te dejarán ir», continuó la mujer. «Ya no tienes salida». En ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y una grieta se abrió frente a él. En el fondo, lo que parecía una oscuridad sin fin lo llamaba. La mujer levantó su mano, señalando la grieta. «Allí están», dijo con voz quebrada. «Los que nunca pudieron irse. Ellos te esperan. Y tú, como todos los que han pisado este lugar, serás uno de ellos». Diego intentó correr, pero las sombras lo rodearon, sus manos frías y espectrales lo tocaban, sujetándolo con fuerza. Se dio cuenta de que la mujer no era la única. Había otras sombras, otras figuras, todas con los mismos ojos vacíos, todas pidiéndole algo, quedarse, unirse a ellos. La grieta en el suelo se agrandaba, devorando todo a su paso. Fue entonces cuando, con un grito ahogado, Diego cayó al abismo. Lo siguiente que vio fue la luz, una luz blanca y cegadora que lo envolvía. El suelo estaba duro y frío, y sentía que algo lo observaba desde la oscuridad. Despertó en el mismo cementerio, pero ya no era el mismo lugar. Las tumbas estaban más cercanas, las sombras parecían moverse por su propia voluntad, y la atmósfera era opresiva, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Diego intentó levantarse, pero algo no estaba bien. Sus manos temblaban, y el reflejo en las tumbas parecía distorsionarse. Entonces, lo vio, su propio nombre estaba grabado en una de las lápidas más cercanas. «Diego, aquí yace el alma perdida», decía. Y a su lado, una inscripción adicional, «Se unió a nosotros, como todos los demás». De repente, escuchó pasos. Al volverse, vio a figuras que se acercaban. Con cada paso, la sombra de un hombre apareció en su campo de visión. Era uno de los primeros que había visto, con la cara pálida y los ojos vacíos. «No hay escapatoria», dijo con voz profunda, y en ese momento, Diego entendió. Él ya estaba atrapado, igual que los demás, condenado a vagar en ese lugar hasta el fin de los tiempos. El cementerio abandonado no era solo un lugar de descanso para los muertos, era una prisión, un umbral entre dos mundos. Y ahora, Diego lo sabía de primera mano. Así que la próxima vez que encuentres un cementerio abandonado, pregúntate, ¿realmente están en paz los que allí descansan? ¿O hay algo más, algo esperando a que llegues? Hay lugares que el tiempo parece haber olvidado, como si la humanidad misma decidiera enterrarlos bajo capas de olvido, de indiferencia. Pero hay otros, más oscuros, que el tiempo ha dejado ahí a propósito, como si esperaran a que alguien se atreviera a desenterrarlos, a desvelar sus secretos. Hoy les contaré una historia sobre un cementerio abandonado, uno que no fue olvidado por el tiempo, sino que fue condenado a permanecer en pie, como un eterno recordatorio. Un lugar al que ningún humano debería acercarse, y menos aún sin saber lo que los espera. Hace unos años, una joven llamada Valeria, periodista de una pequeña revista de sucesos paranormales, decidió emprender una investigación sobre cementerios olvidados. Había escuchado rumores sobre un cementerio en las afueras de un pequeño pueblo en las montañas, uno que había sido cerrado en la década de 1930 por razones desconocidas. Las historias contaban que aquellos que osaban acercarse a él desaparecían sin dejar rastro. A pesar de las advertencias, Valeria, que siempre había sido escéptica, decidió visitar el lugar. Quería descubrir la verdad detrás de la leyenda, y lo que encontró allí cambió su vida para siempre. Cuando Valeria llegó al pueblo, el ambiente era pesado.
Las casas, viejas y desmoronadas, parecían casi intactas, pero vacías, como si un mal presagio hubiera pasado por ahí y se llevara a todos los habitantes. Nadie la recibió, nadie le dio información. Los ojos de los pocos que la miraban estaban vacíos, como si hubieran visto demasiadas cosas, cosas que no querían recordar. A pesar de la fría acogida, Valeria siguió su camino hasta la entrada del cementerio. Un arco de hierro, oxidado por los años, marcaba el acceso, y detrás de él, solo había oscuridad. El aire se volvía más espeso conforme se acercaba, como si la atmósfera misma tratara de rechazarla. El cementerio estaba rodeado de una niebla densa, que no parecía natural. La vista estaba casi completamente bloqueada, y el silencio era tan profundo que ni siquiera el viento se atrevía a atravesar el lugar. Valeria encendió su linterna y dio el primer paso hacia la entrada. El portón de hierro chirrió al abrirse, como si el cementerio se despertara con su presencia. El suelo estaba cubierto de hierba alta, y las lápidas, muchas de ellas inclinadas, parecían tener vida propia. Los nombres y las fechas estaban borrados, pero había algo extraño en las inscripciones. Algunas de las lápidas parecían mostrar figuras, como si las estatuas de ángeles y cruces fueran más que simples adornos de piedra. En sus rostros, Valeria juró ver un atisbo de desesperación. De alguna manera, el lugar parecía absorber la luz, como si las sombras lo reclamaran todo. A pesar de la incomodidad que la envolvía, Valeria siguió adelante, enfocando su linterna en cada tumba, buscando cualquier pista sobre lo que había sucedido en aquel lugar. Al fondo, entre las lápidas rotas y cubiertas de musgo, vio una tumba particularmente extraña. Era nueva, mucho más reciente que el resto, con una lápida brillante que reflejaba débilmente la luz de su linterna. En ella se leía el nombre de una persona, María Solís. Al parecer, la tumba había sido colocada allí en los últimos años, lo que era raro, porque según los registros, el cementerio había sido cerrado hace casi un siglo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Decidió investigar más y comenzó a caminar hacia la tumba. Pero, en ese mismo instante, una ráfaga de viento frío hizo que la linterna titilara, y al mirar hacia atrás, vio algo que la heló por completo. Las sombras entre las tumbas se movían. No como el viento lo haría, sino con una dirección propia, como si alguien o algo estuviera allí, observándola. De repente, un murmullo bajo rompió el silencio, como susurros distantes, echándose a los vientos. Valeria, nerviosa, levantó la linterna, pero no vio nada. Sin embargo, algo la impulsó a seguir adelante, como si una fuerza invisible la empujara a llegar hasta la tumba de María Solís. Al acercarse más, vio que la lápida estaba marcada por una extraña grieta. No solo eso, sino que, al tocarla, la piedra parecía vibrar. Fue entonces cuando todo cambió. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies y, de manera inexplicable, la tumba comenzó a moverse, deslizándose hacia un lado. Un pasaje oscuro y angosto se reveló ante ella, como si el cementerio hubiera estado ocultando algo durante años. Los susurros se intensificaron, y Valeria sintió que algo o alguien la estaba llamando desde la oscuridad. En lugar de huir, algo la impulsó a entrar. Sin pensarlo, avanzó, sin saber que estaba cruzando un umbral hacia lo desconocido. El pasaje la condujo a una habitación subterránea, fría y húmeda. La linterna parpadeó una vez más antes de apagarse por completo, y Valeria, con el corazón acelerado, encendió una vela para iluminar el entorno. Lo que vio a su alrededor la hizo dar un paso atrás. En las paredes había grabados extraños, símbolos que no podía comprender, y en el centro de la sala, una enorme tumba de piedra estaba rodeada por figuras de ángeles caídos, sus rostros desfigurados por el tiempo. El aire era espeso, como si todo estuviera sellado bajo un manto de olvido, pero al mismo tiempo, lleno de una energía palpable. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia detrás de ella, respirando en su cuello. Al volverse, vio algo que no debía ver. Una figura, envuelta en harapos,
con una máscara rota que cubría su rostro. La criatura estaba parada justo frente a ella, sus ojos oscuros brillando con una intensidad sobrenatural. No era humana, pero su forma era casi humana. Valeria intentó gritar, pero el sonido salió como un susurro. La figura comenzó a moverse hacia ella lentamente, sus pasos resonando en la sala vacía. «Te hemos estado esperando», murmuró la figura, su voz rasposa como el viento en las tumbas. Valeria intentó retroceder, pero la sala parecía haberse alargado, las paredes se acercaban cada vez más. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando. «Somos los olvidados», dijo la figura, su rostro distorsionado por el dolor. «Aquellos que fueron enterrados aquí y nunca descansaron. Nadie salió de este lugar, y tú no serás la excepción». En ese momento, la vela se apagó, y las sombras la rodearon. Un grito se ahogó en su garganta mientras la oscuridad la tragaba por completo. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la tumba de María Solís, que se había abierto, revelando una figura en su interior, observándola fijamente. La presencia de aquella figura era lo último que Valeria sintió antes de que el vacío la envolviera por completo. Días después, el pueblo descubrió la cámara donde Valeria había desaparecido, pero no encontraron su cuerpo. Solo hallaron su grabadora, que había quedado encendida, grabando un susurro bajo que decía: «Los olvidados nunca se van». El cementerio sigue allí, entre las sombras de las montañas, esperando a aquellos que se atrevan a acercarse. Y la historia de Valeria, como todas las demás, será solo un eco más en la oscuridad que jamás dejará de murmurar en las tumbas. Casi todos los pueblos tienen su secreto, y la pequeña aldea de San Sebastián no es la excepción. Un secreto tan antiguo como el tiempo mismo, enterrado bajo tierra y sombras. Y no es un secreto cualquiera. Este es un secreto al que la mayoría de las personas se acerca solo para descubrir lo que nunca debieron saber. Algunos dicen que un cementerio abandonado en las colinas cercanas al pueblo alberga algo mucho más peligroso que solo los restos de los muertos. Algo que ha estado esperando, agazapado, por generaciones. Algo que nunca debió ser desenterrado. Hace no mucho, un joven llamado Martín, de aquellos que sienten una insaciable curiosidad por lo desconocido, escuchó hablar de este lugar. Como muchos antes que él, se burló de las advertencias de los aldeanos. Esos viejos, pensaba, solo sabían contar historias espeluznantes para asustar a los niños. Así que, armado con su cámara y un par de linternas, Martín decidió ir a investigar. Tenía que saber la verdad. El cementerio, según los rumores, se encontraba a media hora caminando desde el pueblo, en lo alto de una colina solitaria, rodeada por un espeso bosque. Las últimas personas que se habían aventurado por esa zona habían regresado con historias extrañas, pero nada concreto. El cementerio había sido clausurado hace más de un siglo, después de que una serie de extraños incidentes ocurrieran en el lugar. La gente desaparecía sin dejar rastro, y aquellos que volvían hablaban de figuras que se deslizaban entre las tumbas y de extrañas voces que susurraban en la niebla. Pero esas historias fueron descartadas como simples leyendas hasta esa noche. Martín llegó al borde del cementerio a eso de las 10 de la noche. A lo lejos, vio lo que quedaba del viejo muro de piedra que lo rodeaba, cubierto de musgo y grietas. Las puertas de hierro, oxidadas por el paso del tiempo, estaban abiertas, como si invitaran a que alguien entrara. El aire estaba quieto, y la niebla, como una manta espesa, se deslizaba entre las tumbas y los árboles cercanos, haciendo todo parecer más irreal. Martín ajustó su cámara, y sin pensarlo, cruzó el umbral. Al principio, todo parecía como cualquier otro cementerio olvidado, tumbas cubiertas de hierba, lápidas torcidas y gravemente desgastadas por el paso de los años. Pero algo en el ambiente no era normal. El silencio estaba tan completo que parecía que el mundo había dejado de respirar. El único sonido que Martín podía escuchar era el crujir de las ramas bajo sus pies. En un momento, se detuvo. Había algo extraño en el aire,
como si el lugar estuviera observándolo. Avanzó entre las tumbas, y fue entonces cuando encontró la primera pista inquietante. En la parte más lejana del cementerio, junto a un antiguo mausoleo cubierto de enredaderas, vio una lápida completamente nueva, como si hubiera sido colocada allí recientemente. Pero, al mirarla más de cerca, se dio cuenta de que no solo la piedra era nueva, sino que la fecha grabada en ella era aún más reciente de lo que parecía posible. Tomás García, 1999. Esa fecha no podía ser real. El cementerio había sido cerrado mucho antes de esa fecha. Martín, con el corazón acelerado, comenzó a examinarla más detenidamente. La piedra tenía inscripciones que no pudo entender. Parecía casi maldita. Cuando pasó su mano por la superficie de la lápida, sintió una vibración en el aire, como si algo estuviera despertando. Un estremecimiento recorrió su espalda, pero decidió que debía seguir adelante, que esto no era más que un truco de su mente. No estaba listo para lo que sucedería a continuación. El aire se volvió más denso y frío, como si la oscuridad del cementerio lo hubiera absorbido. Fue entonces cuando escuchó la primera voz. Un susurro bajo, indistinguible, pero tan cercano que casi podía tocarlo. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo la oscuridad y la niebla. Se encogió de hombros, tratando de convencerse de que era su imaginación jugando con él, pero a medida que avanzaba, los susurros aumentaban, cada vez más claros. Al principio parecían ser solo palabras sin sentido, pero luego empezó a distinguir fragmentos de frases. Vete. Nosotros no descansamos. Ya es tarde. De repente, la linterna que llevaba en la mano se apagó por sí sola. Martín, desconcertado, la intentó encender, pero la luz no volvía. La oscuridad lo rodeaba, y el murmullo de las voces se volvía más y más fuerte, hasta que era un coro de susurros, gritándole, rogándole, amenazándole. Sintió como su piel se erizaba, como el aire a su alrededor se volvía más pesado. En ese instante, una sombra, de figura humana, apareció a lo lejos, entre las tumbas. Martín dio un paso hacia atrás, pero no pudo moverse. Estaba paralizado. La figura avanzaba lentamente, moviéndose con una fluidez extraña, como si no pisara el suelo, sino que se deslizara sobre él. Al principio, parecía una persona común, cubierta por una capa, pero a medida que se acercaba, Martín pudo ver sus ojos. Vacíos. Oscuros. Tan oscuros como la propia noche. Y, en su rostro, una expresión vacía, sin emoción. En ese momento, las voces se detuvieron, y la figura, como si hubiera sido convocada por su miedo, extendió su brazo hacia él. Martín intentó gritar, pero no pudo. Su garganta estaba cerrada, su cuerpo paralizado. Era como si todo a su alrededor lo estuviera consumiendo. La figura no dijo una palabra. Simplemente, se acercó más y más, hasta que Martín sintió su aliento helado rozando su rostro. De repente, algo hizo clic en su mente. Recordó la historia que le había contado un anciano del pueblo, sobre la leyenda de los guardianes del olvido. Según las historias, aquellos que morían sin ser enterrados correctamente o sin ser recordados por sus seres queridos quedaban atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Eran condenados a vagar por lugares como ese cementerio, buscando reemplazos para llenar los vacíos que dejaron en el mundo. Eran criaturas oscuras, que se alimentaban de la vida de los vivos, para poder descansar. Y ahora, él se había convertido en uno de esos reemplazos. La figura lo alcanzó. Un golpe de frío recorrió su cuerpo, y sintió como si su propia alma estuviera siendo arrancada de su ser. En ese momento, Martín comprendió la terrible verdad, no saldría de allí. Él también quedaría atrapado, entre las sombras y el olvido, condenado a ser uno de los susurros que ahora rodeaban el cementerio. Por la mañana, los aldeanos encontraron su cámara abandonada cerca de la entrada del cementerio.
La linterna seguía apagada, y el aire estaba inusualmente pesado. Pero lo más extraño fue el vídeo que encontró en la memoria de la cámara. Mostraba, en primer plano, una lápida que nunca había estado allí antes, una lápida con el nombre de Martín grabado en ella. Y, en el fondo, las sombras se movían. El cementerio sigue allí, abandonado, en lo alto de la colina. Nadie se atreve a acercarse. Pero, si algún día lo haces, si alguna vez te encuentras con esa figura que te observa desde las sombras, sabrás que ya es demasiado tarde. Ellos te están esperando. En las colinas desoladas de un remoto pueblo de la sierra, donde el viento nunca cesa y la niebla es tan espesa que parece devorar la luz, se encuentra un cementerio olvidado por el tiempo. La historia de este lugar ha sido silenciada por generaciones, y aquellos que han intentado acercarse nunca regresaron. Se decía que el pueblo había sido maldito, que los muertos de ese cementerio no descansaban en paz, que algo oscuro y antiguo se había despertado en las tumbas. Todo comenzó con un grupo de amigos que, intrigados por los rumores y las leyendas del pueblo, decidieron adentrarse en el cementerio abandonado una fría noche de octubre. Ellos no creían en fantasmas ni en maldiciones. Simplemente pensaron que sería una noche divertida, una aventura, una de esas historias de Halloween que contarían al día siguiente. No sabían que, por cada paso que daban hacia el cementerio, la muerte comenzaba a acercarse a ellos, más de lo que jamás habrían imaginado. El grupo estaba compuesto por 4 jóvenes: Javier, un entusiasta de las cámaras y los fenómenos paranormales; Lucía, la más valiente y escéptica del grupo; Marcos, el bromista que siempre intentaba hacer que los demás se sintieran incómodos; y Sofía, la más tranquila, que aunque no creía en lo sobrenatural, tenía una sensación extraña en el estómago cada vez que escuchaba hablar de ese cementerio. El sol se ponía lentamente cuando llegaron al borde del pueblo. La niebla ya empezaba a cubrir el paisaje, y las sombras de los árboles parecían alargarse como dedos oscuros que les indicaban que se detuvieran. Sin embargo, la emoción del momento les hizo ignorar cualquier sensación incómoda. El cementerio estaba a unos 10 minutos caminando desde la última casa del pueblo. Cuando llegaron, vieron las puertas de hierro cubiertas de óxido, abiertas de par en par, como si alguien las hubiera dejado pasar a propósito. Al otro lado, el silencio era absoluto, y el aire, espeso y frío, les recorría la piel. Ninguno de ellos dijo una palabra, pero todos se sintieron extrañamente atraídos por el lugar. Las lápidas, algunas rotas y otras medio enterradas, se alzaban como sombras deformadas bajo la luz de sus linternas. Las cruces de madera estaban deshechas, y muchas de las tumbas parecían haberse hundido bajo la tierra, como si algo hubiera arrastrado los cuerpos hacia abajo. El cementerio no estaba solo en su abandono, sino que también tenía una atmósfera de hambre. Como si el lugar estuviera esperando a que algo o alguien llegara. Javier, siempre el primero en tomar riesgos, fue el primero en adentrarse más en el cementerio, filmando cada rincón y murmurando en voz baja sobre los mitos que había escuchado. Los otros los siguieron, aunque la sensación de ser observados no los abandonó. El aire comenzó a volverse más denso y frío, y Lucía, con una risa nerviosa, intentó restarle importancia al asunto. «Venga, ¿quién se atreve a pasar por entre esas tumbas?», dijo Marcos con su tono burlón, señalando un pequeño camino entre 2 filas de lápidas casi caídas. Los demás, queriendo desafiarse, se lanzaron al camino, aunque Sofía miraba hacia atrás, sintiendo que algo la observaba desde las sombras. Fue entonces cuando escucharon algo que los detuvo en seco, un susurro. No era el viento, no era la niebla, era una voz humana. Al principio solo fueron palabras incomprensibles, pero luego, como si la tierra misma hablara, la voz se hizo más clara. «¿No debéis estar aquí? ¿Nosotros nunca descansamos?». Los 4 se quedaron paralizados. El aire, ya frío, parecía volverse aún más helado, como si se hubiera detenido en el tiempo. «Esto es ridículo», dijo Lucía con una risa nerviosa, pero su voz temblaba. «No hay nada, solo son historias de pueblo».
Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a moverse. La sensación de que algo o alguien los observaba era palpable. Javier, siempre valiente, levantó la cámara para filmar la atmósfera extraña, pero la pantalla se distorsionó por un momento y mostró una figura sombría de pie entre las lápidas. Algo que no debía estar allí. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, y la cámara se apagó por completo. «Vámonos», gritó Sofía, ahora completamente aterrada. Pero cuando miraron hacia el borde del cementerio, no vieron la salida. El camino por el que habían entrado ya no estaba. Todo a su alrededor se había distorsionado, las tumbas se extendían infinitamente, y la niebla, como un manto de oscuridad, parecía acercarse cada vez más. Javier, tratando de mantener la calma, sugirió que tal vez el cementerio era más grande de lo que pensaban, pero Lucía y Marcos no podían dejar de mirar hacia atrás. Las voces empezaron de nuevo, más claras ahora, y todas parecían llamarlos. No solo eso. Algo más comenzó a moverse entre las tumbas, algo que no podían ver, pero que sentían cada vez más cerca de ellos. Fue Marcos quien dio el primer grito. Mientras avanzaba hacia una tumba más grande, tropezó con algo. Algo sólido, algo que no estaba ahí antes. Cuando miró hacia abajo, vio un par de ojos brillando entre la tierra. Se agachó para investigar y vio una mano que sobresalía de la tierra, pálida, huesuda. Una mano que lo miraba con una expresión de desesperación. «¿Ayuda? Ayuda», gritó Marcos, pero su voz fue interrumpida por un sonido sordo que provenía de las profundidades de la tierra. Era un sonido como el arrastre de miles de cuerpos, como si los muertos en ese cementerio estuvieran despertando. En ese instante, las tumbas comenzaron a moverse. Lentas al principio, pero luego con más rapidez. Las lápidas se alzaban, las cruces caían al suelo, y algo oscuro, algo que no tenía forma humana, emergía del barro y la tierra. Javier intentó correr, pero los ojos de la criatura los siguieron, y las voces lo rodearon, susurrando cosas que no podía entender. «Nosotros, te hemos estado esperando». De repente, todo se volvió oscuro. La niebla los envolvió por completo, y las tumbas parecieron devorarlos. El amanecer llegó al pueblo sin novedades, y el cementerio estaba, una vez más, en silencio. Nadie los vio salir, nadie los escuchó. Al final, el cementerio había hecho lo que hacía con todos los que se atrevían a entrar, los había reclamado. El pueblo siguió adelante, ignorando que 4 almas más habían sido tragadas por la oscuridad. Algunos dijeron que las sombras entre las tumbas nunca se disipaban, que el viento traía susurros extraños desde lo más profundo del cementerio, como si los muertos aún caminaran entre los vivos. Otros dijeron que la niebla nunca se despejaba completamente, y que aquellos que se acercaban a la colina podían ver, en el horizonte, las siluetas de los desaparecidos. Y la historia del cementerio olvidado, como tantas otras, seguía siendo un susurro en el viento, esperando ser escuchada por aquellos que se atrevieran a desvelar lo que no debía ser desenterrado. Hace años, en un rincón olvidado del mundo, existía un pequeño pueblo conocido por sus habitantes, pero nunca por los viajeros. Nadie fuera de ese lugar sabía mucho sobre él, y si preguntabas, te decían que estaba maldito. Los más viejos de la aldea aseguraban que nada bueno nacía allí, que todo lo que alguna vez tuvo vida había muerto hace mucho, y que el olvido, esa espesa niebla que todo lo cubre, era lo único que quedaba. Pero lo que no sabían muchos era que, más allá del pueblo, oculto entre los árboles y las colinas que rodeaban el horizonte, existía un cementerio. Un cementerio que ya nadie recordaba, ni siquiera los habitantes de la aldea. Un lugar que había sido abandonado hace generaciones, tan olvidado que su existencia estaba atrapada entre las páginas de los viejos libros de historia del pueblo. Pero, como todo en este mundo, hay historias que no deberían ser olvidadas, porque, aunque el tiempo pase, las maldiciones no se deshacen tan fácilmente. La historia que quiero contarte, la de aquel cementerio, comenzó con un joven llamado Álvaro. Un muchacho curioso, amante de lo antiguo,
que se sentía atraído por las historias más oscuras, por las leyendas que los demás se apresuraban a ignorar. Un día, durante una excursión por los alrededores del pueblo, alguien mencionó ese viejo cementerio, del que nadie hablaba en voz alta. Decían que estaba sellado por la tierra misma, como si algo o alguien quisiera que no fuera encontrado. Pero, como suele ocurrir con los curiosos, a Álvaro le picó el interés. Esa misma tarde, armado con su mochila y una linterna, se adentró en el bosque en busca de ese lugar olvidado. Caminó durante horas entre los árboles, el sol ya desapareciendo por completo detrás de las montañas, y la oscuridad comenzando a envolverlo. La atmósfera se volvía extrañamente densa, y el aire, aunque fresco, estaba impregnado con un olor a tierra vieja, como si el lugar mismo estuviera muerto. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó. No era más que un espacio pequeño y aislado, con una reja oxidada que lo rodeaba, casi desmoronada. El cementerio no parecía haber sido visitado en siglos. Las tumbas estaban cubiertas de musgo, las lápidas estaban rotas o caídas, y la maleza había invadido cada rincón. Sin embargo, a pesar de lo que veía, había algo inquietante en ese lugar, algo que lo atraía hacia adentro. Álvaro, sin pensarlo dos veces, cruzó el umbral. La luz de su linterna parecía no llegar demasiado lejos, y las sombras que se proyectaban de las tumbas distorsionaban todo lo que veía. El lugar tenía una quietud macabra, como si el tiempo se hubiera detenido allí. No podía evitar sentir que estaba siendo observado. Caminó entre las tumbas, sus pasos resonando en el suelo húmedo, hasta que algo extraño llamó su atención. Había una tumba, al final del cementerio, mucho más grande que las demás. No era una lápida común, estaba adornada con extraños símbolos tallados en la piedra, símbolos que no podía identificar. Parecían antiguos, de un tiempo antes del pueblo mismo, como si pertenecieran a una cultura perdida. En el centro de la tumba, estaba el nombre de la persona enterrada, Elías Fernández, 1882. Algo en ese nombre lo hizo estremecerse, una sensación que no pudo describir, una presión en el pecho que creció más y más conforme se acercaba. La tumba estaba rodeada por un círculo de piedras, y en medio, el aire parecía vibrar, como si algo de otro mundo estuviera atrapado allí. De repente, una brisa helada lo hizo estremecerse. Miró alrededor, pero no había señales de viento. La oscuridad, ahora completa, parecía haberse intensificado en ese lugar. Y entonces, lo escuchó. Un susurro, débil al principio, como si alguien murmurara desde la tierra misma. Álvaro. ¿Por qué viniste? Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo las tumbas, desmoronadas y sombrías, lo rodeaban. Su corazón comenzó a latir más rápido. No podía dejar de pensar en el nombre que había visto en la tumba, Elías Fernández. No sabía por qué, pero sentía que ese nombre le resultaba conocido. De repente, la tierra en la tumba de Elías comenzó a moverse. Álvaro dio un paso atrás, su respiración se hizo más pesada, y el aire, como si estuviera tomando vida propia, lo envolvía. Las piedras del círculo comenzaron a levitar, flotando alrededor de la tumba. El suelo, que hasta hacía unos momentos parecía sólido, empezó a agitarse, como si algo estuviera despertando en las profundidades. Entonces, las voces llegaron. Miles de voces, susurrando, retumbando en su mente. Palabras en un idioma extraño, que no entendía, pero que le helaban la sangre. Y de entre la tumba, algo empezó a surgir. No era humano. No podía serlo. Era una figura oscura, con una forma que se retorcía y cambiaba, como si estuviera hecha de sombras y viento. Álvaro intentó retroceder, pero sus pies no se movían. Estaba atrapado, mirando a los ojos vacíos de aquella figura que emergía lentamente de la tierra. En sus manos, sostenía algo, un objeto antiguo, cubierto de sangre seca. «Nos olvidaste», susurró la figura,
con una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Nos olvidaste, pero ahora, volveremos. Y antes de que pudiera gritar, la figura levantó el objeto sobre su cabeza, con un movimiento brutal, lo arrojó hacia Álvaro. El impacto fue como un golpe en el pecho, y la oscuridad lo envolvió todo. El aire se volvió espeso, como si la misma tierra lo estuviera tragando. Cuando la luz de la linterna volvió a encenderse, todo había desaparecido. El cementerio estaba de nuevo en silencio, como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. La sensación de olvido se había desvanecido, y una extraña paz invadió el aire. Sin embargo, la tumba de Elías Fernández, la que había estado vacía hacía solo unos momentos, ahora tenía una lápida nueva, con una fecha que no pertenecía a este mundo, Álvaro Ruiz, 2023. Desde esa noche, el pueblo nunca volvió a escuchar su nombre, ni nadie habló de él de nuevo. El cementerio, ahora más siniestro que nunca, siguió guardando su secreto. Y aquellos que se atreven a ir, que cruzan el umbral, saben que no hay regreso. La tierra sigue pidiendo lo que se le prometió, y las voces nunca dejan de susurrar, esperando a que alguien más se olvide. Hay lugares en el mundo que permanecen olvidados por el tiempo, cubiertos por la maleza y el polvo de los años, pero no por ello menos peligrosos. Cementerios olvidados, donde los muertos esperan en silencio, donde la historia se desvanece y lo único que queda son ecos lejanos de lo que alguna vez fue. Pero a veces, esos ecos se vuelven más fuertes, y algo en esas tumbas parece despertar. Hace unos años, un hombre llamado Hugo se mudó a un pequeño pueblo en las afueras, un lugar tranquilo donde la vida transcurría lentamente, sin alteraciones, sin nada fuera de lo común. Hugo, como muchos otros antes que él, pensó que este pueblo sería su refugio, un escape a la bulliciosa ciudad que había dejado atrás. Pero lo que no sabía era que, en las colinas que rodeaban el pueblo, se encontraba un cementerio tan antiguo que ni siquiera los aldeanos más viejos recordaban su existencia. Una tarde de otoño, Hugo se encontró con una anciana que, mientras recogía leña en el mercado del pueblo, le mencionó algo sobre el cementerio de los olvidados. La mujer le habló de un lugar en las colinas, donde nadie se atrevía a ir. Le dijo que si alguna vez decidía visitarlo, debía tener cuidado. Los muertos ahí no descansan como deberían, le dijo con voz temblorosa, y no todos los que han entrado han regresado. Hugo, escéptico como siempre, desechó las advertencias de la anciana. Para él, todo era solo superstición. Así fue como, días después, decidió ir en busca de ese cementerio. Tomó su cámara, como siempre hacía cuando salía a explorar lugares desconocidos, y se adentró en el bosque. Mientras caminaba, una ligera brisa acariciaba su rostro, y el crujir de las hojas secas bajo sus botas era el único sonido que lo acompañaba. A medida que se adentraba más en el bosque, la luz del sol empezaba a desvanecerse, y una extraña niebla comenzaba a formarse entre los árboles. Hugo pensó que era una señal de que el lugar estaba cerca, pero no se detuvo. Tras horas de caminar, la niebla se volvió más espesa, hasta que lo rodeó por completo. De repente, un antiguo portón de hierro oxidado apareció ante él, casi oculto entre la vegetación. La reja estaba entreabierta, invitándolo a entrar. Hugo, con su típica actitud valiente, empujó el portón, que emitió un sonido chirriante, y entró. Lo primero que notó fue el silencio absoluto. Ni el viento, ni los sonidos de los animales. Solo él y la niebla. A lo lejos, se alcanzaban a ver lápidas de piedra que sobresalían de la tierra, algunas completamente caídas, otras torcidas. A medida que avanzaba, Hugo comenzó a notar algo extraño. Las tumbas no estaban ordenadas, como en otros cementerios, en lugar de eso, parecían dispuestas al azar, como si hubieran sido colocadas por manos que no entendían de simetría. La tierra, aunque cubría la mayoría de las lápidas, parecía moverse por sí sola, como si respirara. Sin embargo, Hugo no se detuvo. Tomó su cámara y comenzó a grabar, capturando las imágenes de las tumbas y los extraños símbolos grabados en muchas de ellas.
Lo que realmente lo inquietó fue una lápida que parecía más nueva que las demás, a pesar de que la fecha inscrita indicaba que tenía más de 100 años. El nombre grabado era Adelaida Montalvo, 1842, pero lo más extraño era la inscripción debajo de su nombre, siempre regresaré. Mientras Hugo observaba esa tumba, un escalofrío recorrió su espalda. No podía entender por qué, pero algo en ella lo desconcertaba profundamente. Decidió grabar un primer plano de la lápida, pero cuando acercó la cámara, las sombras parecían distorsionarse de una manera que no podía explicarse. Algo en la pantalla parpadeó, y en un parpadeo, la imagen cambió. En lugar de ver la lápida de Adelaida, Hugo vio una figura. Una figura de mujer, de rostro pálido, con ojos hundidos, que lo observaba fijamente desde la cámara. El susto lo paralizó. Levantó la vista rápidamente, pero no vio nada. La figura desapareció tan pronto como sus ojos se desviaron de la pantalla. Su respiración se aceleró, y la incomodidad lo invadió, pero trató de convencerse a sí mismo de que todo había sido un truco de la luz, que la niebla estaba jugándole una mala pasada. Sin embargo, en su corazón, algo ya había cambiado. Decidió que era hora de irse, pero cuando dio la vuelta para salir del cementerio, se dio cuenta de que no podía encontrar la salida. Lo que antes había sido el portón, ahora parecía estar más lejos de lo que realmente estaba. La niebla había tomado un tono grisáceo, casi blanco, y la oscuridad comenzó a descender más rápidamente de lo que podía prever. El cementerio, antes silencioso, ahora parecía estar lleno de susurros, murmullos que no lograba entender, pero que sentía como una presión sobre su pecho. Hugo intentó caminar hacia el camino que había tomado para llegar, pero las tumbas parecían moverse, reconfigurarse, y el camino se volvía más confuso con cada paso que daba. Ya no había señales de la entrada. Se sentía atrapado, pero algo peor comenzó a suceder, las figuras de las lápidas comenzaron a cambiar. Las sombras que antes parecían simples grabados o marcas de tiempo ahora tomaban forma. Hugo vio, con horror, cómo las figuras de las tumbas cobraban vida, sus ojos vacíos mirándolo con furia. Y, como si respondieran a su presencia, las figuras comenzaron a levantarse lentamente, saliendo de las tumbas, caminando hacia él con movimientos lentos pero decididos. Era imposible mover las piernas. Estaba completamente paralizado por el terror. Todo lo que podía hacer era observar cómo las figuras, mujeres y hombres de rostro cadavérico, se acercaban lentamente, arrastrando sus pies, dejando rastros de tierra y ceniza. Hugo, temblando, intentó correr, pero la niebla lo envolvía cada vez más, y la sensación de que algo lo seguía lo acosaba a cada paso. Los murmullos se hicieron más claros, y las voces le hablaban, susurrando su nombre, llamándolo, pidiéndole que se quedara, que nunca se fuera. Finalmente, cuando ya no pudo más, Hugo cayó al suelo, su respiración entrecortada, y la niebla lo rodeó por completo. El cementerio estaba quieto, y en el aire flotaba el eco de las voces que una vez lo habían llamado. Al día siguiente, el pueblo no vio a Hugo regresar. Nadie lo vio de nuevo. Solo quedaron las huellas de sus pasos, desvaneciéndose con el viento, y la inscripción de la lápida de Adelaida, que había cambiado de nuevo, ahora con una fecha mucho más reciente. Hugo Romero, 2023. El cementerio olvidado permaneció tal cual estaba, cubierto por la niebla y el misterio. Y aquellos que, como Hugo, se atrevan a buscarlo, saben que nunca encontrarán la salida. Las tumbas esperan, los muertos susurran, y el cementerio guarda sus secretos, esperando a reclamar a los próximos visitantes que se atrevan a cruzar su umbral. El lugar sigue allí, olvidado por el tiempo, pero nunca por los muertos. Y si alguna vez pasas por ese bosque, si alguna vez escuchas esos murmullos en el viento, piensa bien antes de seguirlos. Porque el cementerio de los olvidados, como todos los cementerios, tiene su propia manera de recordarte. En lo profundo de las montañas, donde el viento nunca cesa de susurrar y la niebla se arrastra como un manto sombrío, existe un lugar que no aparece en ningún mapa. Un pequeño cementerio olvidado,
al que solo llegan aquellos que, por alguna razón, han cruzado el límite entre la realidad y lo desconocido. Nadie recuerda cómo comenzó. Nadie sabe por qué sigue ahí. Pero todos los que se atreven a acercarse, sin excepción, terminan con algo más que una historia que contar. La historia que quiero contarte comienza con un hombre llamado Esteban, un periodista que se dedicaba a investigar leyendas y fenómenos extraños para una revista de misterio. Esteban siempre había sido un hombre escéptico, incapaz de creer en lo que no pudiera ver o tocar. Las historias de fantasmas, los mitos sobre lugares malditos, todo eso le parecía pura superstición. Pero algo cambió cuando escuchó sobre un cementerio que, supuestamente, se encontraba en las montañas cercanas a su ciudad. Lo había oído en una conversación casual en una cafetería. Un anciano, de esos que se sienten obligados a compartir lo que saben, mencionó un pequeño cementerio que nadie había visitado en generaciones. Decía que estaba protegido por el olvido, pero, al mismo tiempo, aseguraba que aquellos que intentaban encontrarlo siempre lo lograban, aunque no de la forma que esperaban. Esteban, siempre en busca de una historia interesante, decidió que iría a investigar por sí mismo. Empacó su equipo y se dirigió hacia las montañas, sin saber que lo que descubriría allí cambiaría su vida para siempre. Su mente racional le decía que no tenía nada que temer, pero una extraña sensación de incomodidad comenzó a envolverlo conforme se internaba más y más en el bosque. La niebla crecía más densa con cada paso. Los árboles, altos y retorcidos, parecían susurrar entre sí, como si fueran testigos de algo antiguo y maldito. Esteban continuó su camino, convencido de que lo que le aguardaba era solo un viejo cementerio abandonado, con tumbas cubiertas por el musgo y poco más. Sin embargo, algo lo detuvo en seco cuando vio una lápida. Era una lápida solitaria, fuera del cementerio, casi en el borde del bosque. Era más grande que las demás, hecha de un material extraño, algo que Esteban no había visto antes. El nombre grabado en ella era Lucía Ferrer, pero la fecha de su muerte no coincidía con ninguna otra que hubiese visto en la región. La inscripción decía, la que nunca debió nacer. El sentimiento de incomodidad se transformó en algo más profundo, algo que no podía describir. La niebla parecía espesarse, y una fría ráfaga de viento sopló, arrastrando el olor a tierra húmeda. Decidió seguir adelante, sin embargo, al girarse para marcharse, algo extraño ocurrió. La lápida ya no estaba en el mismo lugar. En su lugar, había una pequeña abertura entre los árboles. Un camino oscuro que parecía llevar hacia el centro del cementerio. Algo en su interior lo impulsó a seguir ese camino. Esteban nunca se había sentido tan atraído por algo en su vida. Caminó con pasos lentos, sintiendo que la sombra de algo invisible lo observaba. Las sombras de las viejas tumbas se alargaban como si quisieran alcanzarlo, y la niebla, cada vez más espesa, comenzó a susurrar su nombre, como si le diera la bienvenida. A medida que avanzaba, las lápidas se volvían más extrañas, más recientes. Las tumbas eran viejas, pero sus nombres no parecían de la época en que él pensaba. Todos los grabados, aunque ligeramente borrados por el paso del tiempo, parecían tener algo en común. Lucía Ferrer era un nombre que se repetía en varias de las tumbas, pero nunca con la misma fecha de muerte. Su mente comenzó a atormentarlo. ¿Quién era esta Lucía Ferrer? ¿Por qué estaba en tantas tumbas? Al dar un paso más, algo lo detuvo en seco. Una figura apareció entre las sombras, apenas visible, como una sombra viva que se deslizaba entre las tumbas. Esteban, paralizado por el terror, apenas pudo reaccionar cuando vio que la figura comenzaba a acercarse hacia él, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. ¿Quién eres? Esteban logró preguntar, su voz quebrada por el miedo. La figura, una mujer de rostro pálido y ojos vacíos, lo miró fijamente. Esteban no podía apartar la mirada. Los susurros en la niebla aumentaron, y la figura de la mujer comenzó a hablar, pero sus palabras eran ininteligibles, un murmullo bajo que se mezclaba con los ecos del viento. Y entonces,
Con un solo movimiento, la mujer extendió la mano hacia él. Sus dedos se alargaron de manera antinatural, como si estuvieran hechos de sombras vivas, y al tocar a Esteban, una ola de frío y desesperación lo invadió. «Te he estado esperando», susurró la figura. «Es hora de que te quedes con nosotros, por siempre». La linterna de Esteban se apagó de golpe, y la oscuridad lo rodeó por completo. Desesperado, comenzó a correr, pero el aire se volvía más espeso con cada paso. Las tumbas, las sombras, la niebla, todo comenzó a distorsionarse, a girar, como si el cementerio en sí estuviera vivo y cambiando a su alrededor. El suelo bajo sus pies se convirtió en barro pegajoso, y la figura de la mujer lo seguía sin prisa, sus ojos brillando como faros en la oscuridad. Finalmente, con el corazón a punto de estallar, Esteban tropezó y cayó al suelo. La niebla lo cubrió por completo, y el frío lo envolvió como una manta de desesperación. Su visión comenzó a desvanecerse, y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la figura de la mujer agachándose sobre él, sus labios curvándose en una sonrisa aterradora. «Bienvenido a casa», murmuró la mujer. «Nunca más podrás irte». Cuando despertó, Esteban ya no estaba en el cementerio. No estaba en ningún lugar familiar. Se encontraba en una especie de casa, pero no como las que conocía. Las paredes parecían moverse, las sombras danzaban sobre las superficies, y el aire estaba denso, casi palpable. En las paredes, las mismas inscripciones con el nombre Lucía Ferrer estaban grabadas, pero con diferentes fechas. Había algo en sus ojos, algo en su alma, que le decía que ya era parte de ellos, parte del cementerio, parte de algo mucho más antiguo y oscuro de lo que jamás habría imaginado. Desde ese día, su desaparición pasó desapercibida, como las de tantos otros antes que él. La gente olvidó su nombre, como sucedió con tantos antes que él. El cementerio, sin embargo, siguió existiendo, oculto en las sombras, esperando al siguiente incauto que se atreviera a cruzar su umbral. Y, si alguna vez alguien pregunta por Esteban, algunos aún aseguran haberlo visto, vagando entre las tumbas, con los ojos vacíos, buscando el escape que ya no existe. Porque el cementerio, ese lugar olvidado por todos, nunca olvida a aquellos que lo han cruzado. Y siempre, siempre lo reclama.